conferencias para servidores en el estado de Durango. Ya se encuentra con nosotros nuestro conferencista, así es que ya revisamos los detalles y es un gusto darles a todas y todos la bienvenida en nombre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de nuestra presidenta, la doctora Graciela Márquez, quien junto con el gobierno del estado de Durango se coordinaron para este ciclo de conferencias que estamos compartiendo. En nombre también de mi jefe, el maestro Alejandro César Rosas, quien coordina estas sesiones a través de la licenciada Mireya, quien también está allá con nosotros. Y bueno, pues es un gusto recibirlos y decirles que en esta sesión número 6 ahora revisaremos aspectos de la parte geográfica, un subsistema del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Ya también prendió su cámara el maestro Sergio Vázquez, quien está como parte del gobierno del estado de Durango. Es un gusto decirles que hemos transitado por varios temas, desde el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que fue nuestra primera sesión, luego por la parte del conocimiento de la página del INEGI, que este es un oro molido para nuestros usuarios, y así hemos venido transitando por estos temas. El de la semana pasada, que fue muy enriquecedor también, fue el aspecto económico de toda la información que tiene el instituto. Y hoy vamos a abordar unos temas importantes a través del licenciado Claudio Martínez Topete, de quien me voy a permitir leer una síntesis curricular. Mi amigo es muy modesto, tengo el gusto de conocerlo a él justamente desde mayo de 1993. Ahí fue donde detonó nuestra amistad, y hasta la fecha es uno de mis grandes amigos, a quien aprecio mucho, y pues cada vez que necesito algo le doy guerra. Entonces con gusto lo presento a él. El maestro Claudio Martínez Topete es director general adjunto de Información Geográfica para la Administración del Territorio en la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Es licenciado en Informática por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes y maestro en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones por la misma universidad. Cuenta con un seminario en Tecnologías de Información Geográfica para los gobiernos municipales, estatales, federales e iniciativa privada, y un diplomado en Catastro y Registro Público de la Propiedad. Se ha desempeñado en distintos cargos dentro de la Administración Pública Federal, entre otros en el Servicio de Administración Tributaria y en la Oficina de la Presidencia de la República. Actualmente es director general adjunto de Información Geográfica para la Administración del Territorio dentro de la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Y durante este año preside la Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. Así es que sin duda va a ser algo muy importante escuchar esta sesión con él. Y bueno, pues en lo general les puedo compartir algunos datos que hemos tenido. Nuestros usuarios recurrentes ha oscilado entre 150 a 200 personas conectadas, hasta 260 llegamos a tener, lo cual nos da a veces una participación de cerca de 300 personas a la distancia. Hemos tenido presencia de hasta 18, 20 municipios de aquí del estado, lo cual nos da mucho, mucho gusto, porque esto sabemos que es oro molido. Hace un rato platicaba con mi equipo, les decía que empoderar a las personas para que ellos conozcan y tomen decisiones es de lo mejor que podemos hacer como servidores públicos. Así es que sin más, mi estimado maestro Claudio, te doy los micrófonos y como dicen los güeros, de floor is yours. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Efraín. Ahora sí que no, qué grandiosa entrada, la verdad, lo agradezco mucho tus palabras, y cierto es que son recíprocas. Ha sido un gusto. Y ahorita que decías mayo del 93, pues ya hace 30 años de justo ir transitando por este camino de la información geográfica y de la información estadística, que la verdad es retadora, es bonita, ¿no? Bueno, pues igual también, por supuesto, a todos ustedes darles la bienvenida a todos los colegas ahí del gobierno del estado de Durango. Seguido voy para allá. Quiero que sepan que mi familia política es de Durango, mi esposa es de allá. Entonces, he visto cómo la ciudad de Durango se ha transformado en los últimos 20, 25 años, sobre todo, ¿no? O sea, me tocó ver el Durango de allá del 90, que no tiene nada que ver con el Durango que hoy tenemos, ¿no? Que hoy tienen. Entonces, por eso me da doble gusto poder estar con ustedes esta mañana, ¿no? Y participarles lo que vamos a comentar. Y por supuesto a los colegas acá del INEGI, a Mireya Serrano, que se encarga pues en la parte de la logística, la gestión acá por parte de la Coordinación del Sistema Nacional, y por supuesto al buen Alejandro Rosas, que también ya comentaba Efraín. Y al resto de los colegas, un abrazo y buenos días. Bien, les voy a compartir, créanme que batallamos un poco con el título cuando me propusieron
la temática, me decían, oye, ¿cómo le vamos a llamar a la presentación, no? Y entonces estuvimos sondeando varias alternativas y lo cierto es que luego de pronto ya cuando terminamos de compilar este material, me di cuenta que el título quedaba corto, pero creo que al final de cuentas, ya como se llame niño, es creo que tal vez lo menos relevante, ¿no? Si no, lo importante va a ser pues las aptitudes que tenga el niño, el contenido que tenga la presentación, ¿no? Entonces, efectivamente, le llamamos cartografía urbana y el marco estadístico, aunque vamos a ir atendiendo temas, profundizando un poco en asuntos de los censos, sobre todo, porque finalmente, pues el marco estadístico, ya lo verán más adelante, forma parte de los programas de infraestructura de información, pues prácticamente de los 4 subsistemas que integramos el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Bien, no voy a entrar más a detalle. Sé que este tema particular del SNIEC ya lo revisaron en alguna sesión anterior y simplemente aquí nada más hacer una breve remembranza de cómo es que tiene nacimiento el Sistema Nacional, que como ya se les explicó en algún momento, parte de una reforma constitucional, el artículo 26, que establece en una fracción B de ese artículo, allá por 2006, que el Estado deberá contar con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ¿no? Y además también dice ese mismo apartado que el INEGI será el responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional y todo lo que ello signifique, ¿no? Esos dos términos de normar y coordinar, pues, se leen rápido, pero lo cierto es que hablar de normar, ustedes lo saben, o sea, establecer las regulaciones que dicten cómo hacer las cosas y donde las cosas son muchas y muy variadas, partiendo de todo lo geográfico y terminando en lo estadístico o viceversa, pues implica varias vertientes, digamos, tópicos que resolver, ¿no? Y en la parte de la coordinación, a veces resulta más difícil la coordinación, créanme, que la propia regulación o normatividad, ¿no? Porque coordinarse es ponerse de acuerdo, es cooperar, es intercambiar datos. Y entonces, por eso es que este tipo de talleres resultan fundamentales, ¿no? Porque nos permiten justamente, pues, subir un escalón más en ese ejercicio de tratar de coordinar las tareas y de que todos podamos, pues ya no digamos compartir los datos, de veras créanme que a veces nosotros nos conformamos con que los usemos, o sea, con que los datos sean del conocimiento de quien los usa, de los que tienen que tomar decisiones, los que tienen que desarrollar políticas públicas en los distintos niveles de gobierno. Para nosotros ya eso ya es ganancia. Entonces, que conozcan ustedes la información de que se dispone y sepan y tengan las herramientas para explotarlo, ya para nosotros es una ganancia. Claro que sin retribución podemos empezar a colaborar y cooperar con los datos, por supuesto que será doblemente grandioso, ¿no? En el SNIEC se establece que deberíamos de suministrar o debemos suministrar a la sociedad y al Estado mexicano información que sea calidad, pertinente, veraz y oportuna. Esos 4 atributos de la información que se dictan ahí en el artículo 3 de la ley son fundamentales, porque siempre que nos planteamos ante sí el hecho de producir información estadística y geográfica, pues siempre pensamos, por supuesto, en que la información que produzcamos sea de calidad y todo lo que eso significa, que sea pertinente, es decir, que sea adecuada para los propósitos, que sea veraz, por supuesto, tiene que ser cierta, si no, no tiene ningún sentido todo lo anterior, y además que sea oportuna, ¿no? Que esté entregada en el momento en que se vaya a necesitar, ya después para qué. Entonces, ese tipo de argumentos o de atributos propiamente dichos que están en la ley, pues son los que siempre se traducen en todos esos ejercicios que desarrollamos en el instituto. Entonces, cuando hablamos de cooperar, también pensamos en esto y tenemos que pensar en que la información sea válida y que sea pertinente y que tenga calidad. Entonces, es toda una tarea que llevamos y por eso el tema de la normatividad resulta fundamental para que los datos que se produzcan de la mano de esas condiciones, ¿no? En términos globales, y de hecho ya es la última lámina para no entrar tanto a detalles que, insisto, ya sé que fueron de su conocimiento, pues el ENIAC pues termina siendo ese conjunto de unidades organizados que se dedican o se abocan a la producción, al uso y a la difusión de la información de interés nacional, organizados en 4 subsistemas. Ya les platicaron los 4 subsistemas que aglutinan el sistema nacional, y aquí ya me voy a empezar a enfocar propiamente a uno de los proyectos que tal vez sea el proyecto
no lo voy a decir tan enfáticamente, pero creo que es el proyecto geográfico más transversal que se tiene a nivel institucional. ¿Por qué? Porque es un proyecto que tiene que ver con la producción del dato estadístico. No podemos siquiera pensar en levantar un dato censal, el dato de población, si no lo referimos al espacio. ¿El dato de población de dónde? Pues de una manzana, el dato de población de un conjunto de manzanas, léase AGEP, el dato de población de un municipio o de una entidad federativa. Entonces, para eso necesitamos saber, pues, cuál es ese municipio, cuál es el territorio que abarca el municipio o cuál es esa manzana, ¿no? Si hablamos de un bloque, de una estructura, de un conjunto de viviendas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que surge la necesidad de contar con el marco geoestadístico. Y, por ejemplo, el artículo 20 de la ley, me refiero por supuesto a la ley del SNIEG, establece que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá contar entre su estructura de información, como mínimo, entre otros, establece una serie de elementos como el Inventario Nacional de Viviendas y algunos otros, pero también dice, y con un marco geoestadístico, ¿no? Que eso emana del Subsistema de Información Demográfica y Social. También el artículo 23 refiere lo propio, pero hablando de la infraestructura de información económica. Y en este momento me estoy refiriendo al subsistema de información económica, ¿no? El 28 TER hace lo propio en términos de la información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, ¿no? Que es el subsistema de más reciente creación. Y lo mismo ocurre con el artículo 26 en términos del subsistema de información geográfica, medio ambiente, ordenamiento territorial urbano. Dentro de ese subsistema, que en ese gráfico aparece acá por el rumbo de las 7, las 8 de la noche, en términos del reloj, es donde está incorporado o acoplado la producción de la información geográfica para dar pie o cabida a el cumplimiento de todos esos articulados que ya he mencionado. Entonces, les voy a platicar un poquito del marco geoestadístico y la verdad es que no me pude contener en la tentación de compartirles también algunos aspectos en relación con el tema de límites político-administrativos, que sé, por cierto, que el buen Efraín ha estado ahí gestionando, sobre todo con el área de finanzas ahí de catastro ahí en el estado de Durango, y que es un tema que por supuesto mueve mucho en términos de lo que el marco geoestadístico es y de cómo se conforma. Entonces, por eso es que incluso lo puse ahí entre paréntesis y con letras más chiquitas para que no lo vean, pero sí lo voy a tratar también porque me parece que es importante que podamos seguir teniendo un entendimiento de los alcances de este marco geoestadístico. Bien, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero pensemos un poco en términos del territorio nacional. Creo que estos datos ya ustedes ya los conocen. Estamos hablando de una superficie que luego normalmente nos referimos solamente a la superficie continental, ¿no? A esos 1.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie. A veces dejamos de lado un poco el tema de las islas, que no es un número menor, como pueden ver ahí, estamos hablando de más de 5,000 kilómetros cuadrados. Y bueno, por supuesto que también toda la zona marítima, que es más que la zona continental. Nada más, ahí les paso las cifras para que lo tengan en consideración. El marco geoestadístico tiene que atender toda su superficie. Hoy les voy a presentar la parte del territorio continental, que es justamente pues, donde está la población, donde habitamos la población y que es donde se realizan las actividades que tienen que ver con la producción del dato estadístico, sobre todo, y también geográfico, ¿no? Del territorio nacional en términos de esa vinculación con el marco geoestadístico. Pero bueno, ¿qué es el marco geoestadístico? Estoy seguro que más de uno de ustedes ya antes le habrá tocado incluso trabajar con este producto, pero al menos sí ya tener algunas referencias de qué es este producto. El marco geoestadístico surge pues hace más de 40 años. Allá por las finales de la década de los 70, en 1978 se crearon las primeras versiones del marco geoestadístico, con las cuales pues básicamente se busca dar una estructura del país. Ustedes pueden ver ese mapa que está ahí en la imagen y dirán, ah, bueno, pues sí, ahí está la división político-administrativa de las entidades federativas y municipios del país. Pues déjenme les digo que no es eso, y no es eso simplemente porque no tenemos una división político-administrativa que nos permita construir un mapa como ese. Si la tuviéramos, tal vez no existiese el marco estadístico, pero como no la tenemos, entonces el instituto por aquellos años decidió que era importante tener
una estructura territorial. Por supuesto que en los niveles superiores, dígase el territorio nacional, el polígono nacional, luego los polígonos de las entidades federativas y luego las municipales, pues sí tratan de asemejarse en lo posible a los límites político-administrativos. Y ante la ausencia de estos, dice la definición, el INEGI se basa en rasgos, en el terreno, en algunas estructuras, es decir, hay ciertos criterios que determinan por dónde debemos de trazar las líneas geoestadísticas. Por eso ustedes pueden ver ahí en ese segundo párrafo, en el cual relatamos los 3 niveles de desagregación del marco, y no les decimos estados o municipios, les decimos áreas geoestadísticas estatales, áreas geoestadísticas municipales. ¿Por qué? Porque precisamente son esos, son áreas geoestadísticas que sí tienen un símil, digamos, o buscan ser un espejo de los límites político-administrativos. Es todo un tema que tenemos en el país y más adelante les voy a presentar algunos datos, pero nada más para tener un contexto de por qué surge el marco, que por supuesto ya se imaginarán, teniendo este marco en la mesa, es posible luego ya ir a realizar las actividades geográficas y estadísticas, ¿no? Ya podemos planear un operativo censar, ir a levantar los datos a las viviendas y vincularlos con un espacio que le corresponda, ¿no? Sea un estado, sea un municipio. Bueno, en este gráfico quiero que aprecien 2 divisiones. Primero, en la parte superior, el contexto urbano, es decir, es toda la organización de las áreas que nosotros llamamos urbanas. Ahorita, más adelante, les voy a platicar un poco cómo está el tema de a qué le llamamos urbano y a qué le llamamos rural. Entonces, les pido por favor a todos aquellos que tienen formación de urbanistas, cuando yo hable de eso, ciérrense los oídos y no escuchen lo que voy a decir, porque evidentemente rompe muchos conceptos o muchos criterios que sí deberían de vincularse desde un ámbito del desarrollo urbano. Pero bueno, en el aspecto urbano, por supuesto, todo parte de las áreas estadísticas estatales. Ahí ustedes pueden ver si lo empezamos a leer de arriba. Luego, esas áreas estadísticas estatales, como es el caso del gráfico que se presenta acá arriba a la derecha, que es Aguascalientes, vienen las áreas estadísticas municipales. Aquí está el polígono en verde de Aguascalientes. Luego, dentro de ese polígono municipal, dentro de esa área estadística municipal, pues puede haber dos elementos. Puede haber localidades urbanas o centros de población, como es el caso de Aguascalientes, que es ese que se está presentando aquí, o bien puede haber también AGEP rurales, que es todo el resto del espacio en el cual no hay centros de población urbanos. Luego, dentro de las localidades urbanas, lo que hacemos es que dividimos a estos en AGEPs, las famosas áreas geoestadísticas básicas, y como están dentro de la localidad urbana Aguascalientes, pues le llamamos AGEPs urbanos. Dentro de esas AGEPs urbanos, que no es otra cosa más de un grupo de manzanas, hay criterios, en términos gruesos les diré, que es el aglutine de entre 25 y 50 manzanas. Dentro de esas manzanas, por supuesto que luego después están los predios, si los tenemos, como normalmente no los tenemos, porque esta información de predial pues corresponde a los catastros, y los catastros en este caso son responsabilidades estatales, pues lo que hacemos es suplir la información con la detección de los números exteriores, le llamamos así, propiamente es la representación de los inmuebles a través de un punto que colocamos sobre el frente de la manzana y en el cual identificamos cada una de las viviendas o unidades económicas o cualquier otro inmueble que esté representado o que esté contenido dentro de esas manzanas. Si nos vamos al área rural, como ya les decía yo, dentro de ese polígono municipal hay áreas geoestadísticas básicas rurales y dentro de estas contenemos las localidades rurales, que a diferencia de la parte urbana, si ustedes observaron, primero yo hablé de la localidad y luego hablé de los AGEPs, acá es al revés. Acá una AGEP contiene localidades rurales. Las localidades rurales, que son los pequeños centros de población, que pueden estar representados con polígonos. Cada vez hemos avanzado más en el ejercicio, de suerte tal que hoy tenemos todo lo rural, que tiene más de 250 habitantes, ya amanzanado, ya con su estructura y sus polígonos. El resto de las localidades rurales, la chiquitería, todas aquellas que están en el rango de 1 a 250 a 249 habitantes, están representadas con un punto, ¿no? Y dentro de esas localidades rurales también igual está un amanzanamiento, ¿no? Que como pueden ver aquí en el gráfico, el amanzanamiento suele ser
más irregular, más amorfo, ¿no? Un poco más distinto a como lo es en el área urbana, en el cual pues creo que nosotros entendemos una manzana normalmente como un polígono más o menos regular, ¿no? Un rectángulo o algo parecido a un rectángulo, ¿no? Y también dentro de las áreas rurales también están las áreas de control y los terrenos, que esto ya se asemeja mucho al tema de la propiedad social y que además es muy propio para las actividades, sobre todo del censo agropecuario. Seguramente en la agenda en algún momento se les estará presentando también esto. De hecho, estamos justamente ahorita en el cierre del agropecuario que se levantó en 2022. Pero bueno, estructura más o menos general del marco estadístico. Hablarles de cada uno de ellos en cifras, ya sin entrar a tanto detalle, pues bueno, sabemos, ya lo dije en un principio, las áreas estadísticas estatales se asemejan en lo posible a las entidades federativas, por tanto también tenemos 32 AG, correspondientes a cada uno de ellos. Las cifras que les voy a compartir ahorita son cifras al 13 de septiembre de 2023, es decir, son cifras muy recientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando de municipios, ya hoy en el país habemos 2.475 polígonos municipales representados por esas AGEMs, ¿no? Áreas estadísticas municipales. 2.475. Hablando de localidades urbanas, las localidades urbanas, les dije, les debo el dato, para el instituto, y es para propósitos censales, lo recalco, para propósitos censales, son todos los centros de población que tienen 2.500 o más habitantes, o bien son cabeceras municipales. Y lo cierto es que en entidades federativas como Oaxaca, ese dato se rompe muy fácilmente. O sea, tenemos cabeceras municipales en los 570 municipios de Oaxaca que tienen escasamente 300 o 400 habitantes, porque está muy fragmentado el territorio ahí en esa entidad federativa. Pero sin embargo, pues habiendo habiendo tanto municipio y poca población que distribuir, pues pasa que hay cabeceras municipales que no cumplen con el criterio de los 2.500 habitantes, pero por el hecho de ser cabeceras municipales y que, insisto, para propósitos censales necesitamos ahí definir áreas de control para las fases de planeación, para los operativos censales y demás, es que establecemos a la localidad o a ese centro de población como urbano, ¿no? Pero bueno, decirles, ya andamos pegándole a los 5.000 polígonos de localidades urbanas y contando, ¿no? Cada vez son más las localidades urbanas que tenemos en el país. Dentro de las localidades urbanas, una disculpa, ahí está mal escrito el término AGEP, es AGEP, no AEG. Ahí están volteadas las dos letras, pero bueno, dentro de esas localidades urbanas hay casi 65.000 AGEPs urbanas. Ya les decía yo, 25 a 50 manzanas, que son cada uno de esos polígonos, 65.000 AGEPs urbanas, dentro de las cuales están contenidas poco más de 2.5, casi 2.6 millones de manzanas, ¿no? Entendiendo la manzana como, digo, creo que todos más o menos entendemos el concepto manzana, pero es el polígono como el que marqué ahí al centro de la imagen, en color blanco, ¿no? El polígono que normalmente está circundado, normalmente, no es una regla, por vialidades. En un centro de población urbano como este, pues evidentemente ahí sí hay vialidades por los cuatro lados y tiene una estructura muy, muy bien definida y además contiene infraestructura de vivienda o de equipamiento, algún otro equipamiento de infraestructura de servicio público, parques o demás, o por supuesto también unidades económicas. Dentro de eso, para propósitos censales, tenemos un elemento que es fundamental y que mis compañeros del marco no se pueden deshacer de él si no tenemos frentes de manzana, que es un segmento de la manzana, no pueden hacer un operativo censal, entonces siempre lo ponen en la presentación, en realidad es más operativo esto que nada, pero pues estamos hablando de 12.5 millones de frentes de manzana, ¿no? Los ejes de las vialidades también, eso es algo que hemos venido avanzando en el ejercicio. Antaño teníamos las vialidades nada más representadas como etiquetas y puntos, hoy ya tenemos ejes, ya se imaginarán las ventajas de tener ejes viales, ¿no? Porque nos permite calcular distancia, nos permite hacer rutas, nos permite incluso poder calcular superficies, ¿no? De suerte tal que en el país tenemos representados 2.5 millones de ejes viales, cada uno con sus atributos de tipo de vialidad, nombre, ancho de la vialidad, de qué está construida la vialidad, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, les hablaba yo a falta de predios, y eso es algo que yo de verdad, a lo mejor si hay alguno de ustedes antes me ha escuchado, va a decir, ya salió Claudio otra vez con su cantaleta,
pero yo cada vez que pongo esta lámina, siempre los invito a que si hay alguien de catastro que me está escuchando y tiene la amabilidad de compartirnos su catastro, sin los datos, no se preocupen, no queremos nombres, no queremos saber propietarios, no queremos saber si ya pagó el predial o no, no nos interesa. Lo que nosotros queremos es tener información para poder alimentar al sistema, ¿no? Al sistema de información, en el espíritu del sistema nacional, ¿no? Y que podamos deshacer esos puntitos y poner mejor los predios, ¿no? Estaría padrísimo. Y que en lugar de que nosotros definamos el polígono de la manzana, que el polígono se cree o se construya solo a partir de los predios catastrales, ¿no? O sea, pensando un poco en el catastro multifinalitario. O sea, sería muy bueno llegar a ese estatus. Es uno de los grandes retos que traemos acá en el instituto, el tema catastral. Y que como ya leía al buen Efraín en mi perfil, pues me toca a mí también atender los temas catastrales desde el ámbito normativo, como ya lo mencionábamos, ¿no? Por supuesto que el INEGI no es responsable de producir catastros. Lo fue cuando el procede, eso ya pasó. Ahorita está el Registro Agrario Nacional, está el INDAVIN y están todos los catastros estatales y o municipales del país que se encargan de esta parte, pero no nos cansaremos de buscar poder tener esto. Como sea, tenemos algo que le llamamos números exteriores o inmuebles, que es esa nube de puntos que ustedes pueden ver en la pantalla, que representa cada uno, dicen mis compañeros, son las puertas de los inmuebles, ¿no? No necesariamente son las puertas, pero bueno, sí representan cada uno de los inmuebles. Ven ustedes colores rositas y verdecitos. Resulta que los rositas son inmuebles que tienen alguna actividad económica, ¿no? Ustedes pueden ver las concentraciones, por ejemplo, aquí en esta vialidad, ¿no? O sea, los grandes ejes viales donde normalmente se asientan los comercios, ¿no? Los pueden ver aquí y el resto, pues sí, las tienditas y demás, y las verdes, pues son eminentemente viviendas habitacionales. Hablando de la parte rural, 17.473 AGEB rurales, dentro de las cuales hay 45.800 localidades amanzanadas, recuerden, son las que están entre 250 y 2.500 habitantes, y estamos cada vez bajando más el dato, ¿no? Para no solo tener un puntito de la localidad, queremos tener el poligonito, o sea, queremos tener la superficie que ocupa ese centro de población que se llama, que tiene un nombre, tiene una identidad, y también tiene una tipología en tamaño de población. Y el complemento, que como pueden ver ustedes, no es un número menor. Yo les decía hace rato, usé la palabra el chiquiterío, ¿no? Estamos hablando de cerca de 250.000 localidades rurales en el país, que muchas de ellas, por cierto, terminan siendo temporales, ¿no? Son localidades que se asientan cuando el cultivo se va a levantar, cuando el agricultor va, se asienta y está cuidando, está regando su barbecho, termina la época de producción, se regresa a su pueblo o a su ciudad y esa localidad pues termina siendo atemporal, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues nosotros estamos obligados cuando el censo, pensemos en el de población, que es el más masivo, pues estamos obligados a ir a tocar a la puerta, ¿no? Y ver, constatar que efectivamente hay o no habitantes dentro de ese centro de población, ¿no? Toda esta información, por supuesto, decirles, está clasificada con V, no clasificada, bueno, también clasificada. Por ejemplo, aquí, no sé si alcanzan a ver ustedes ahí al centro de la pantalla. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de la Ciudad de México, que tiene una clave geoestadística que es la 09, y luego después estamos hablando del municipio 9, luego después estamos hablando de la localidad, de la JEP rural, en este caso 53-9, y luego la localidad 0102, que tiene un nombre, que en este caso es Texcayuca, y que además tiene un nombre conocido, que lo ponemos normalmente entre paréntesis. Van ustedes a esa localidad y le preguntan dónde vives, ellos le dicen yo vivo en el Ojo de Agua, no les dicen que viven en Texcayuca, y seguramente muchos ni siquiera saben que así se llama la localidad, ¿no? Entonces, de esos casos hay miles. Y además es AR, que significa que la localidad rural. Son parte de los atributos que están almacenados en el catálogo. Bien, como ustedes pueden ver, para poder conformar este marco estadístico y mantenerlo actualizado, pues sí nos tenemos que valer en lo posible, y hago énfasis en eso de en lo posible en los límites político-administrativos, porque pues resulta que no los tenemos. Miren, esta es la radiografía de los límites interestatales, es decir, fronteras entre entidades federativas. En el país, las 32 entidades federativas nos generan 67 límites interestatales. De esos 67, el 34%, es decir, 23, no cuentan con sustento legal. Simplemente no existe. Es una cuarta parte. Bueno, más bien, una tercera parte, ¿no? 34% de él.
Y en el otro sí contamos con un sustento legal, en el otro 65.7%. Pero de esos que sí tenemos sustento legal, resulta que solamente el 7% del total nacional, es decir, 5, sí están totalmente delimitados y tienen un decreto y está publicado en los periódicos oficiales de los estados y demás. Pero resulta que el restante, el 58% del total nacional, pues nada más de forma parcial. Entonces, realmente, pues, si ustedes me preguntan, oye, Claudio, entonces, ¿cuánto está resuelto? Pues están resueltos 5 límites interestatales de los 67. En 5 no tenemos que hacer más nada, ya está. En los otros 62, o tenemos que ir a hacer algo porque es parcial, o tenemos que hacerlo porque no hay nada. Y acá de este lado ustedes pueden ver la naturaleza de esos que sí cuentan con sustento legal, ¿no? Esos 44. Algunos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otros por la ley de la división del territorio del Imperio Mexicano en 1865. Imagínense con el GPS que había en aquel año, fuimos y levantamos, o los que estaban ahí fueron y levantaron el límite. Y ese es un documento pues que hoy sigue siendo vigente, porque no hay otro que tenga una mejor precisión. 21 con el Congreso de la Unión y el Congreso de los Estados. Bueno, ya sobra decir la nota que está acá del lado derecho, ¿no? Hablando del tema municipal, pues el ejercicio es muy similar. Entre los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, para dar los 2.475 municipios, pues hay 6.300 colindancias intermunicipales. De esas 6.300, el 86% no cuentan con sustento y el otro 14% sí cuenta. Ya no les voy a dar lectura, esta presentación se las van a compartir ustedes para no extenderme tanto, pero ustedes pueden ver acá, la interpretación ya la di, ya están los datos ahí y ustedes pueden entrar un poco más detalle. Yo lo que quería es que vieran la fotografía nacional, que la verdad no es nada halagüeña. Ahora la pregunta que seguramente ustedes estarán haciendo, bueno, ¿y el INEGI qué está haciendo para eso, no? Bueno, en principio decir que al INEGI no le corresponde la definición de límites político-administrativos. Partimos de la Constitución Política de Estados Mexicanos que dice en su artículo 45 que la Federación conserva la extensión y límites que hasta hoy han tenido. Así dice, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos. Todo lo que ello significa. Hasta hoy han tenido cuando sabemos que no lo hemos tenido. O sea, digamos que estamos en el imaginario de una delimitación, ¿no? Y en el artículo 46 también establece que las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por convenios, sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto sus arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. Ese es un tema, o sea, es un tema y ahí ya empiezan a delinearse dónde están las responsabilidades, ¿no? Dice que si no existe un convenio a que se refiere ese párrafo y a instancia de alguna de las partes en conflicto, ya empieza a hablar ahí de conflictos, ya ahí no hay acuerdos amistosos, como decía antes, entonces la Suprema Corte de la Justicia de la Nación podrá sustanciar y resolver esos conflictos, ¿no? Y establecer posibles controversias y demás. Entonces, casos de esos tenemos muchos. De hecho, ahorita estamos trabajando con Tlaxcala. Efraín, como ya lo comentaba, está motivando ahí actividades en la entidad federativa también. Hay otros en Veracruz, por ejemplo. O sea, ustedes seguramente el caso entre Chiapas y Oaxaca, el multicitado caso de los Chimalapas, también, pues son casos que ahí están, ¿no? Y hablando eso en cuanto a lo estatal, hablando en lo municipal, pues digo, yo creo que todos conocemos el artículo 115 constitucional, ahí en la fracción 2 del inciso E, dice que las legislaturas estatales, repito, las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos para los cuales, o mediante los cuales se hablan de resolver los conflictos que se den entre municipios y el propio gobierno del estado, ¿no? Y entonces nos dimos a la tarea de revisar justamente cómo están las constituciones estatales y pues efectivamente en algunos más, en algunos menos, pero afortunadamente todo el mundo ahí asume una responsabilidad en cuanto a la atribución para resolver esos conflictos, ¿no? En los congresos locales. Y bueno, pues ahí estamos parados. Hay algunas constituciones establecen la posibilidad de resolver conflictos municipales en sedes contenciosas con atribución a favor de órganos judiciales, como son los casos de Oaxaca e Hidalgo. Bueno, eso en cuanto a la Constitución, pero ya vámonos un poco al marco del ENIEC. En el marco del ENIEC se tiene definido un artículo 65 que básicamente, que está al lado izquierdo, básicamente lo que dice es que el INEGI
previa aprobación de su Junta de Gobierno, como ya les platicaron en el INEGI, el órgano máximo colegiado es la Junta de Gobierno del Instituto, podrá brindar apoyo a quien le solicite de los poderes legislativos y judiciales, del Congreso de la Unión y de las entidades federativas y de las autoridades locales, precisamente en la definición, apoyo en la definición de límites, para que obviamente les asesoremos y les apoyemos en la identificación física de tales límites, ¿no? Por eso es que les pusimos ahí en la imagen del centro una mojonera, ahí el operario, nosotros podemos apoyarles con equipo GPS, equipo de medición, trabajo de campo, por supuesto, pero pues sí necesitamos que ocurra todo lo que ya mencionaba en las láminas anteriores, ¿no? Esos acuerdos, esos convenios, para que al final de cuentas todo eso se traduzca en un documento que tenga la oficialidad del Estado. Y eso ustedes saben, tiene que pasar al Congreso, tiene que ser decretado y publicado en el diario oficial de la entidad federativa, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, nosotros también tenemos la responsabilidad de generar un registro nacional de información geográfica, el famoso RENIC, en el cual, entre otros temas, dice, incorpórense todos los que están en el artículo 26 de esta ley. Y esos elementos del artículo 26, tengo que decirles que tiene varios, pero entre ellos están los temas de límites. Entonces, eso a nosotros nos genera el amarre para luego a partir de ahí poder conformar el marco estadístico. Bueno, cierro el paréntesis aquel de la letra chiquita que hacía, nada más para ponerles un contexto. Bien, ¿cómo hacemos para actualizar el marco estadístico? Bueno, pues tenemos un proceso que en realidad es tal vez un tanto más complejo, de hecho tiene que serlo, si todo fuera tan fácil como 5 fases sería muy sencillo. Pero sí decirles que hoy día estamos haciendo actualización de la información con base en imágenes de satélite, sobre todo, ya no tanto aéreas, cada vez se vuela menos. Es cobertura nacional, algunos de ustedes se preguntarán, ¿y los drones dónde quedaron? No, la verdad es que con drones la cobertura que se sigue cubriendo hoy es muy pobre, ¿no? A menos de que sean drones de larga envergadura, pero pues son muy caros y todavía en este país no se empieza a volar con ellos, ¿no? Que básicamente son aeronaves no tripuladas, ¿no? Para poder abarcar superficies mayores. Entonces, pero bueno, afortunadamente no los necesitamos tampoco, cierto es. O sea, las imágenes de satélite que hoy se están produciendo tienen la resolución más que suficiente para poder hacer este ejercicio. Por supuesto que las imágenes por sí mismas no son nada sin la geodesia. O sea, necesitamos que las imágenes estén ortorrectificadas, que tengan exactitud métrica y posicional para poder a partir de ahí construir la información, ¿no? Luego de ese procesamiento, de esa revisión también, no solamente es un procesamiento, es una revisión, hacemos una extracción vectorial que normalmente ocurre en 2 fases. Primero, en gabinete, mediante el cual, aparte de valernos de las propias imágenes, también nos valemos de registros administrativos. Ahorita les voy a platicar un momento más cómo está este tema de los registros administrativos. Y por supuesto después viene toda la parte de edición, que es la parte de producción, como cualquier proceso en la vida. Lo que se refiere a la edición ya es el integrado del paquete, la preparación, la puesta del moñito, para que sea usable por los distintos usuarios, ¿no? Pensamos, sí, yo les he hablado mucho de los censos, pero también por supuesto que pensamos en los usuarios que están fuera del INEGI, ¿no? Hay muchos usuarios que usan el marco estadístico, y otras dependencias del gobierno, por supuesto, sobre todo del gobierno federal que hacen uso de él, ¿no? Entonces, todo eso debe de ser parte de este ejercicio. Acá está un proceso más desagregado que no pretendo entrar a detalle ahorita, ni mucho menos de tratar de explicárselos. Solamente destaqué algunos de los puntos. Aquí, bueno, primero partamos de los insumos. De los insumos que no solo son las imágenes que ya comentaba. Sí, ahí está. No solo son las imágenes, sino también, por supuesto, la cartografía que producimos otras áreas, ¿no? Por ejemplo, nos valemos de la información topográfica, nos valemos de los números exteriores que están en otro proyecto que le llamamos georreferenciación de domicilios, la propia cartografía del marco estadístico histórica y, pues bueno, no debo de dejar de mencionar los decretos con sustento legal, que tienen una definición de los límites político-administrativos que hay en el territorio, ¿no? Hablando de insumos para la captación, hoy estamos haciendo trabajo de campo usando dispositivos de cómputo móvil. Aquí había un monito. Este monito que está aquí, en realidad, casi así es, efectivamente. Es un dispositivo mediante el cual
le inyectamos todos esos insumos, le ponemos software y entonces va el operario, esos equipos tienen GPS, va el operario y ahí puede empezar a capturar elementos que una imagen no nos dice o que un registro administrativo no tiene, como por ejemplo el sentido de la vialidad o el nombre de una vialidad o los números exteriores. Como ustedes saben, acá en México los números exteriores pues no tienen una secuencia normalmente, no tienen una secuencia regular, o sea, del 102 no sigue el 104. Nos gusta hacer las cosas muy complicadas en México, entonces del 102 sigue el 106 y el 104 está hasta el otro lado, ¿no? O sea, luego están los nones con los pares todos combinados, entonces ese es todo un tema que se tiene que resolver. Entonces, para ello hemos desarrollado muchas herramientas. Sí nos valemos, ustedes seguramente los que están más involucrados con el tema tecnológico, seguramente ya leyeron el logo de QGIS o el logo de Esri, ¿no? De ArcGIS. Pero también ustedes pueden ver ahí algunas otras herramientas como Sigma, esos son desarrollos hechos acá en el instituto, que nos permiten justamente vincular. De hecho, Sigma es el corazón de todo este proceso, más que incluso las herramientas comerciales, ¿no? Es parte de lo que nos estamos valiendo. Pero bueno, si en algún momento, no voy a entrar más al tema de software, pero si en algún momento alguno de ustedes tiene algún interés en particular por profundizar en cualquiera de estos tópicos, con toda confianza, a través del ingeniero Limones, de su servidor, podemos seguir profundizando en el tema, ¿no? Bueno, teniendo esto en la mano, lo primero que hacemos es detectar los crecimientos. Esa detección de crecimientos, pues la hacemos con el uso de imágenes y también nos valemos del uso de registros administrativos. Aquí algunas dependencias de gobierno nos entregan, por ejemplo, las áreas de desarrollo urbano nos suelen entregar sus proyectos, algunos, no todos, sus proyectos de construcción, las aprobaciones que tienen, y eso para nosotros nos sirve como un referente. Al final de cuentas, tampoco es que nosotros agarremos esos registros administrativos que el INDAVIN también nos pueda dar o cualquier otra dependencia y les decimos, ahí está la cartografía. No, 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 claro que no hacemos eso. Son referentes. Son referentes que luego después nosotros terminamos de constatar y de precisar con el uso de imágenes, con el uso de los equipos, de los GPS, para garantizar en lo posible, claro que siempre puede haber errores, pero garantizar en lo posible que la precisión, la exactitud posicional de aquel objeto, de aquel elemento, sea lo más cercano a la realidad bajo un sistema de coordenadas determinado, ¿no? Pero bueno, vamos, detectamos los crecimientos. Esto ya hoy estamos implementando algunos modelos de inteligencia artificial que nos están ayudando a decir dónde las ciudades están creciendo y esos crecimientos luego se nos avisan a nosotros, son foquitos que se están prendiendo ahí para que luego nosotros le pidamos al operario que vaya, ponga la imagen de fondo y nos diga que efectivamente ahí hay manzanas que se están construyendo o ya se han construido, por eso le llamamos predigitalización, pero que luego vamos y constatamos a campo, ¿no? Para garantizar que efectivamente aquello sí era una manzana y no terminó siendo algún objeto que visualmente tal vez la imagen nos pudo jugar una mala pasada, ¿no? Y bueno, en ese ejercicio también, por supuesto, incorporamos información proveniente de registros administrativos, ¿no? Esa información, como ya lo comenté, es una información que nos permite, sí, también convalidar, ¿por qué no? Es información que abona al proyecto y que es pasada por toda una secuencia de actividades para constatar que efectivamente los datos ahí están, ¿no? Hay algunos registros muy buenos que nos permiten ya tener a priori nombres, por ejemplo, nombres de vialidades o ya hoy que estamos trabajando nuevamente con el tema de colonias también, por ejemplo, conocer a priori un nombre de colonias, aunque sabemos que, por ejemplo, las colonias, pues esas son atribuciones municipales, ¿no? Y ahí sí necesitamos que sí o sí la autoridad municipal lo diga, efectivamente, esta colonia son Colonia de las Flores, Palomita, ¿no? Bueno, luego después vamos con el trabajo de campo, ¿no? Primero a cada uno de los operativos le damos su carga, le cargamos todos los dispositivos de cómputo móvil y le pedimos que haga recorridos, hay procedimientos para todo eso. En esos recorridos va el operario con dispositivos como el que pueden ver ustedes ahí en la imagen y con ese dispositivo ellos captan los objetos y captan los atributos, ¿no? Por ejemplo, captan el objeto punto, número exterior o inmueble, y atributos, ¿no? Atributos como, por ejemplo, si la vivienda tiene número exterior, si se ve que está habitada o no. No tocamos a la puerta nunca, en ese sentido nosotros, eso se hace luego en el censo, pero sí tratamos de traer una serie de información en las manzanas, por ejemplo, si hay alumbrado público, si hay banquetas, de qué materiales han construido las banquetas, si hay rampas para discapacitados,
si hay una vialidad enfrente, si esa vialidad es vehicular o peatonal, si es vehicular, cuántos carriles tiene, de qué material está construido la zona de rodamiento, etcétera, etcétera. ¿No? Es toda la información que captamos en campo y que, como les decía yo, el número exterior no nos da. Hablando concretamente del componente número exterior y entorno urbano, es aquí donde jugamos ya un poquito con el tema de los frentes de manzana que yo les decía hace un momento. Hablando, por ejemplo, de un número exterior, ¿no? De un número que se vincula con una vivienda, pues aquí básicamente determinamos, por ejemplo, si es una vivienda, le ponemos una clave también, capturamos un número exterior, por ejemplo, en este caso, este puntito tiene el número 704A. Además, también, como está asignado una manzana, le ponemos, o ya el sistema en automático le pone, mira, por ejemplo, esta vivienda está en la manzana 26, que a su vez está en la JEP 55-A, que es de la localidad 0001 del municipio 101 de la entidad 31, que es Yucatán, por ejemplo, ¿no? Y esos son los atributos que se captan. Y en el caso de los números de los frentes de manzana para el equipamiento urbano, pues básicamente los que yo ya les comentaba, ¿no? En términos de vialidades, de banquetas y de toda la serie de equipamiento básico que se necesita para poder hacer una buena planeación del operativo censal y que también entregamos como parte de la información para que ustedes luego después puedan hacer uso de esos datos para apoyarse. Por ejemplo, en las viviendas, pues tenemos clasificado pues, el inmueble que estamos detectando ahí, ¿no? Y ahí podemos decir, pues, es una vivienda que además pues tiene una papelería, entonces es una vivienda con unidad económica, ¿no? Es alguna otra instalación, como algún pozo, por ejemplo, o demás, o es una infraestructura o un equipamiento. Trae sus subclasificaciones, no quiero entrar aquí tanto a detalle con esto, pero pueden ver ustedes ahí que incluso detectamos los baldíos, o si alguno de esos espacios tienen alguna actividad agropecuaria, ¿no? En cuanto al entorno urbano, nos fijamos en los camellones, nos fijamos en si tiene o no alumbrado público, árboles o palmeras, si hay un aparcamiento de bicicleta, un letrero, si hay un letrero de la vialidad, que por supuesto es nuestro primer referente, ¿no? De pronto el vandalismo desafortunadamente, o porque no se le ha colocado por parte de la municipalidad la etiqueta de la vialidad, pues tenemos que preguntarle al ciudadano que vive ahí. Normalmente le pedimos, que son de las excepciones que nos hacemos de tocar puerta, le pedimos que si nos puede mostrar un recibo del uso de agua para constatar que efectivamente la calle es como dice que se llama, ¿no? Y bueno, más elementos ahí que insisto, no quiero dar tanto detalle para no extenderme tanto en la presentación, pero ustedes con más calma después podrán ver qué información es la que se captura como parte del entorno urbano. Bien, entonces con eso pues, actualizamos toda la cartografía y ya producimos el marco estadístico. Es una actividad que tenemos nosotros recurrente. Cada año tenemos ciclos de actualización. Desde aproximadamente hace unos 5 o 6 años, como en 2016, 2017, ya empezamos a hacer una producción anual del marco estadístico. Antes no era así. Antes había un marco cuando había un censo. Y bueno, pues básicamente esperábamos a que hubiera un censo económico, que como ustedes saben, ocurren en los años que terminan en 4 y en 9, o un censo, luego posteriormente cuando en el 95 se crearon los conteos intercensales que se llamaban así, pues en los años 5, ¿no? Los censos en los años 0, ¿no? Entonces cada 5 años básicamente teníamos una actualización. Hoy no, hoy ya con estas herramientas tecnológicas y con estos sistemas que se disponen, pues podemos hacer actualizaciones anuales y de hecho les digo, tenemos hace 5 años que estamos haciendo una publicación anual del marco estadístico con las actualizaciones que alcanzamos a detectar. El país es muy grande, muy complejo y cada vez es más complejo desafortunadamente, pero intentamos hacer actualizaciones con base en todos esos insumos. A ver, una historia un poquito de cómo hemos venido atendiendo los distintos operativos censales. Ese gráfico está muy interesante porque prácticamente pues el primer evento censal que se atendió fue el Censo de Población y Vivienda de 1980. Les voy a platicar hasta llegar a la ronda que le llamamos ronda censal de los 2020, ¿no? Con el cual empezamos con el censo o los censos económicos de 2019, luego el Censo de Población y Vivienda del 2020,
y luego el censo agropecuario 2022, que también ya les comentaba, ¿no? Y de hecho, pues ahorita prácticamente ya empezamos el económico, ya empezamos el censo económico de 2024, ya está el operativo prácticamente listo para irse a campo, y bueno, pues es prácticamente todo el año, y vendrá también el intercensal o el conteo de población y vivienda de 2025. Pero a ver, vámonos un poquito acá al gráfico para que tengan un poquito la historia de cómo ha evolucionado, porque en este gráfico les muestro los años en los que ustedes pueden ver acá en la columna de las YES, los censos económicos, los censos y conteos de población y vivienda, los agropecuarios. Además, por ahí en algún momento hicimos un CEMAVE, que es el censo de escuelas, maestros y alumnos, y por supuesto todas las encuestas que se tienen, que son muchas encuestas que se desarrollan en el instituto. Bien, empezamos en 1980 con la atención del censo de población y vivienda de aquel año. Luego en el 84 y en el 89 se atendieron los económicos de los respectivos años. Y así sucesivamente. Como pueden ver ustedes en el gráfico, se va haciendo más denso conforme vamos avanzando, ¿no? Cada vez es más la cantidad de operativos censales que se están realizando. Pero aquí tiene este gráfico aparte algo muy interesante. En la parte de abajo está el nivel de desagregación de los datos. Por ejemplo, si nos referimos a la década de los 80, ustedes pueden ver que el nivel de desagregación es el nivel de localidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no profundizábamos más allá de eso. O sea, lo que teníamos era el polígono de la localidad, y piensen ustedes en Durango capital, el centro de población, y así estaba, ¿no? Ese polígono. Oye, ¿qué hay dentro de Durango? ¿Cómo están las manzanas? No, no teníamos. Luego después, en la siguiente década, hacia los 90, se incorporó el concepto de agenda urbana. Entonces ya dividimos a ese polígono del centro de población ahora sí, en áreas menores, que son las AGEPs. Luego después, en la siguiente década, que ya estamos hablando acá en la década de los 2000, en la primera década del milenio, incorporamos ya las manzanas, las áreas de control y los terrenos. Grosso modo, yo recuerdo que a finales de acá ya empezábamos a hablar de manzanas, ¿no? Hasta, 7, hasta, 27. hasta llegar a este momento, que es en la época actual, digamos, en el cual ya empezamos a hablar de números exteriores. Y yo quisiera que con el apoyo de todos ustedes me permitan poner acá en el siguiente rectángulo que le seguiría, los predios, ¿no? De catastro. Bueno, ya, es la última vez, prometo, última vez mencionar la palabra catastro. Bien, toda esta información es pública, todo lo que les acabo de presentar. El marco no nada más es un producto cartográfico, el marco es un producto tabular también. No solamente es cartográfico, es tabular, tiene tablas de equivalencia, nos permite ir midiendo la historia. Hemos guardado un registro de cada manzana desde su conformación. Entonces sabemos cómo se ha venido moviendo cada elemento de ese marco estadístico. Además también, aparte, la información de estar incorporada en visores tipo SIG, como ese que se ve en la pantalla, la página del INEGI está dispuesto de un módulo de descargas. Ahí también está toda la documentación y algunas herramientas para que ustedes puedan explotar los datos, ¿no? Entonces, si hay errores, hay dudas sobre algunos conceptos, váyanse a la sección de documentación y ahí tratamos de compartirles los metadatos, los procedimientos generales para la actualización del marco, que sepan cómo se actualiza una manzana, cada cuándo se actualiza, qué quiere decir actualizarla. Hay divisiones, hay fusiones, o sea, el territorio es muy vivo, entonces todo eso hay que irlo manejando, ¿no? Ahí les comparto la liga en la cual ustedes pueden entrar. Y como les decía, pues el marco normalmente se le conoce como un producto cartográfico, pero en realidad pueden ver ustedes ahí que pues más que cartográfico está lleno de tablas y catálogos, o sea, hay archivos vectoriales, sí, que son los archivos cartográficos de cada una de las áreas, pero también tenemos un catálogo de localidades geoestadísticas. Ustedes pueden consultar esas 300,000 localidades, y además en cada localidad, en cada registro, viene cuándo nació la localidad o cuándo se capturó, cuándo se incorporó por primera vez al producto. Las localidades igual también nacen y mueren, algunas se van fusionando, ¿no? Sobre todo las de la periferia. Todo ese registro de historia de la localidad se va guardando, ¿no? Y bueno, pues el resto de los catálogos o tablas de equivalencias que se dan entre distintos años censales, ¿no? Luego algún usuario viene y nos dice, oye, esta localidad, pues hoy está en tal municipio, antes en dónde estaba. Bueno, nos podemos ir a la tabla de equivalencia y ahí podemos detectar si esa localidad estadística cambió de municipio por cambios de límites municipales, en qué año cambió, cuál es el elemento que le dio soporte a ese cambio o demás, ¿no?
Bien, cuando hablaba yo de uso, siempre les he comentado pues que el marco estadístico es básico para los censos de población y vivienda, pero lo cierto es que además del censo de población y vivienda, no sé cómo ando de tiempo, creo que ya estoy sobre la hora, ¿verdad? Ya voy a terminar. Además, por ejemplo, es fundamental hoy que hemos tenido una relación mucho más estrecha con la SEDATU para los planes y programas de desarrollo urbano, ¿no? Todos sabemos, esas son las grandes etapas, las que ven ustedes ahí, o componentes de un plan de desarrollo municipal, y en el cual parte del diagnóstico tanto del medio físico natural, en el cual intervienen otros temas que también se producen en el INEGI, no todos, pero algunos, y por supuesto que en el medio físico construido, así como se les denomina en los planes, pues forma parte importante esta estructura territorial que ofrece el marco para poder construirlo, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer cuando estamos construyendo un plan o un programa, pues es usar la información más reciente. Por eso es importante que ustedes conozcan estos datos, ¿no? Por supuesto que también en algunos casos este ejercicio se hizo con CEDESOL, recientemente se ha venido haciendo con CEDATU, sabemos que CEDESOL ya no existe, pero en el cual podemos hacer análisis como esos, ¿no? Detectar áreas de cobertura, esto lo hicimos para apoyar también a la Secretaría de Educación, ¿no? Ubicar los centros de población de escuelas primarias, la Secretaría de Educación Pública tiene definidos buffers o áreas en los cuales ese centro educativo puede rendir un servicio adecuado. No en todos los casos se cumplen. Ustedes pueden ver, de hecho, ese es un centro de población y pueden ver que ahí en medio del mapa hay un pequeño espacio que no se cubre. O sea, si somos muy estrictos, la población que habita en esos lugares tiene que caminar más de lo que, el lineamiento establece, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero podemos hacer ejercicios como esos, ¿no? Y bueno, hablando un poco en términos de análisis de riesgos, pues podemos empezar a combinar esta información con, por ejemplo, esa red hidrográfica o red hidrológica y bueno, con un modelo digital de elevaciones de fondo y empezar hacer análisis para riesgos por inundación, por ejemplo, ¿no? Que toda esta información, por supuesto, lo ideal es que sea y esté presente en los actas de riesgo, ¿no? Y bueno, pues recientemente, de hecho, les comparto, la próxima semana va a haber la sesión del RENAMES, es la Red Nacional Metropolitana, va a tener sede en Tijuana y el próximo jueves vamos a presentar la delimitación de zonas metropolitanas 2020. Un poco tarde, sí, la verdad, pero y para lo cual el marco estadístico, junto con otros datos, por supuesto, los datos de población, los datos demográficos son fundamentales para hacer estas delimitaciones, más allá de los criterios que también se tienen que definir, ¿no? Pero bueno, desde el año 2000 que se hizo la primera publicación de zonas metropolitanas con el censo del 2000, cuando se definieron 55 zonas metropolitanas, transitando con, como pueden ver ustedes, con cada evento censal operativo y acompañado con la base de la pirámide, que es el marco estadístico, ¿no? Luego en 2005, 56 zonas metropolitanas, 59, 74 y ya viene 92. Les anticipo el dato. 92 zonas metropolitanas 2020. Bueno, pues en términos gruesos, espero haber cumplido con sus expectativas, haberles compartido un poco, un pedacito, una rebanada de los subsistemas de información, no solamente de información geográfica y medio ambiente, como ya les platicaba yo en las primeras láminas, su servidor Claudio Martínez Topete, ahí les comparto, ahí viene en el documento que compartí al buen Efraín la misma presentación. Cualquier duda, por supuesto, ahí a través siempre de la coordinación estatal, lo que sea necesario y podamos colaborar desde acá de oficinas centrales, será un gusto hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, estimado Efraín, cedo micrófono, no sé si sigue alguna sesión de preguntas o lo que venga, dispuesto aquí a colaborarles. Muchísimas gracias, estimado Claudio, por esta excelente exposición que nos das de algo tan complejo que es y toda la historia que has hecho de cómo se conforma el marco geoestadístico actual que usamos para censos, para encuestas y que la ciudadanía nos beneficiamos, todos los sectores de la sociedad de alguna manera somos beneficiados de que existe este marco geoestadístico. Entonces, pues te felicito bueno, voy a hacer unos anuncios parroquiales en tanto tú te recuperas, agarras un poco de aire para que entremos a la parte de preguntas-respuestas. Pero quiero mencionarles que no olviden que hay una encuesta de satisfacción
en el chat de esta asistencia, y ustedes pueden registrarse porque el gobierno del estado de Durango, a través de la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación, ha comprometido a entregar algunas constancias de participación, siempre y cuando las personas que hayan transitado durante las 8 sesiones que vamos a tener a lo largo de este ciclo de conferencias. Nos faltan todavía 2 sesiones, los invito a que el próximo jueves estemos atentos para conectarnos. Vamos a abordar el tema de la información de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, esto que Claudio nos comentaba, que surgió como el último de los subsistemas, pero un sistema muy importante también y que genera censos de manera anual. Y ahí obviamente pues el marco también igual sirve para representar información estadística, como ya lo comentaba Claudio, pues es quien le da espacio, quien nos avisa dónde ocurren las cosas a nivel de ciudades y de gobiernos estatales. Les quiero también avisar que la sesión 8, que es la última sesión que tendremos, esta no se podrá hacer el día jueves 26, porque justamente estaremos aquí en Durango celebrando y compartiendo con muchos servidores públicos a nivel nacional el Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios. Durango es la sede, entonces ese día jueves estaremos totalmente dedicados a este foro, pero la sesión la tendremos el día martes 31 de octubre, que es cuando estaremos cerrando este ciclo de conferencias. Así es que no dejen de estar presentes. En la siguiente sesión estará con nosotros el maestro Mario Alberto Santillana y él se encargará de hacer esta exposición. Hay temas muy importantes, además de los censos de gobierno, como la encuesta de seguridad pública urbana, que ustedes saben que esta es muy buscada por los medios, la encuesta de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, la encuesta nacional de victimización, también esta encuesta es muy buscada, así es que no dejen de participar. Y bueno, yo además de agradecerle nuevamente al maestro Claudio su disposición, porque sabemos que son nuestros compañeros en oficinas centrales, tienen una carga muy grande de proyectos, de cosas que hacer, entonces haber robado la atención de ellos y haberlos invitado a participar y que hayamos contado con ellos en estas sesiones, pues es muy gratificante. Y bueno, yo también quiero hacer un anuncio anticipado de que el próximo año el maestro Claudio y su equipo, el ingeniero Francisco, estarán impartiendo una capacitación desde allá junto con nosotros de manera regional y estatal sobre estos temas. Vamos a abrir una capacitación para los gobiernos municipales sobre catastro. Esto ya lo venimos planificando con el equipo del maestro Claudio desde hace unos meses y este año por todo esto que hemos hecho, tuvimos cátedra INEGI, tuvimos este ciclo de conferencias, tenemos FEGEM, entonces lo tuvimos que desfasar para el siguiente año. Pero estamos muy coordinados aquí con la Dirección General de Planeación que he mencionado, con el maestro Sergio Vázquez, quien ustedes ven en pantalla del gobierno del estado. Estamos planificando esto para que esto llegue a los municipios de manera clara y ordenada, sobre todo pensando en la gente que se dedica al catastro. Este tema que abordaba hoy, Claudio, lo llevaremos allá. Y bueno, recuerden también que en el chat nos pueden incorporar sus preguntas, estaremos atentos, tenemos estos minutos que siguen de aquí hasta las 12:30 para que si tienen alguna pregunta nos la hagan llegar. En el Inter, a mí me interesaría que Claudio nos ampliara un poquito, él también tiene mucho que ver con este proyecto que se ha hecho en el INEGI de la cartografía participativa y que nos sirve para actualizar esta información. Y me gustaría abrir con esto, Claudio, si nos compartes un poco de este tema que también enriquece al marco geoestadístico y su información. Sí, con todo gusto, estimado Efraín. Bueno, primero decirle a Paulina Zamora que efectivamente no va a recibir su constancia. No, es broma, Paulina. Es broma, no te creas, eso no depende de mí, no sé cómo está el tema. No, es que pone ahí, dice, no, si a la tercera no recibiré constancia, pregunta. No sé. Perdón por el chascarrillo, Paulina. Sí, miren, del tema de cartografía participativa, algo que hemos nosotros notado, como ustedes saben, hay una cosa que se llama servicio de transparencia, servicio público de transparencia, en el cual ustedes, los usuarios, y no solo los de gobiernos estatales o municipales, ¿no? El público en general va y a través de esas plataformas que ya están dispuestas, vienen y nos consultan, y a veces las consultas terminan siendo retroalimentaciones para nosotros, ¿no? Porque nos dicen, oye, espérame, es que yo para algún trámite personal, pues resulta que me piden la cartografía del INEGI y dicen que yo vivo en la calle Madero, pero mi calle no es Madero, o sea, es Juárez. Y yo lo sé porque pues yo aquí vivo, ¿no?
Entonces, ese fue como que uno de los alicientes, no lo único, por supuesto, hay una dinámica mundial por la cartografía participativa. De hecho, hay plataformas geoespaciales que tienen que ver con la producción o la contribución de los usuarios a la consolidación de la cartografía, ¿no? En ese sentido, nosotros creamos también acá en el instituto una plataforma que lleva por nombre precisamente eso, cartografía participativa, y la hemos venido acrecentando. Primero empezamos con las universidades, fuimos a los centros educativos, sobre todo los de nivel superior, les propusimos a las autoridades de las escuelas que nos apoyaran con el alumnado a cambio de horas de servicio social, ¿no? Y la verdad que obtuvimos muy buena respuesta, porque entonces a algunos alumnos les interesó, fue la forma en la que ellos hacían recorridos, les definimos cargas de trabajo y nos fueron retroalimentando. Cosas como, por ejemplo, el nombre de la vialidad, el sentido de la vialidad, oye, algún equipamiento ya no es, había una primaria aquí, pero ya desapareció. Y también ahí hemos incorporado, empezamos con los elementos básicos como nombres de calles o números exteriores, y hoy ya traemos un catálogo de objetos mayor, me parece que son 14 o 13, mediante los cuales el ciudadano de a calle puede ir y decirnos, aquí hay un detalle que no corresponde con la realidad, que es normal, ¿no? Digo, el territorio, como les decía hace un momento yo, es vivo, es cambiante, o sea, hoy el sentido de la realidad enfrente de mi casa lo pueden cambiar y pues es normal, ¿no? Es parte de la actividad. Entonces, sí, con todo gusto podría yo participarles una exposición de cuáles son los alcances de la cartografía participativa. Aquí una de mis directoras, la ingeniera Raquel Terán, ella es la encargada de la gestión de este proyecto, les puede platicar cómo acceder a la plataforma, es pública de cualquier forma, hay manuales que les van a apoyar y que, pues, si ustedes de repente una tarde salen a caminar, a pasear a su mascota, y se encuentran con que hay una inconsistencia, pues nosotros desde el INEGI nos será muy grato recibir ese aporte, porque luego después lo que hacemos es que constatamos. Va lo mismo, ¿eh? No porque ustedes nos digan, ¿sabes qué? Ya la calle se llama diferente, ya lo cambiamos, no. O sea, tenemos que constatar y darle la oficialidad al dato. Recuerden que somos la entidad geográfica responsable del país, entonces todos los datos que tenemos que poner ahí tienen que ser bien validados y oficiales, ¿no? Pero sí, con todo gusto lo podemos hacer, estimado Efraín, pero en términos gruesos, digamos, es de lo que va esa plataforma, ¿no? Muchas gracias. Hay felicitaciones para ti en el chat, como era de esperarse, por tu brillante Gracias. exposición, por lo que nos has compartido de tus conocimientos. Si me permites, un tema adicional que también me gustaría poner aquí en la mesa, porque sé que además tú interactúas mucho con SEDATU y que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Una de las cosas que más nos ha golpeado en nuestro país, y tú la mencionabas al principio, pues es que primero habitamos y luego queremos planificar, a diferencia de otros países. Entonces, ¿cómo desde tu perfil, de tu experiencia, tu visión, cómo podríamos hacer para que este ordenamiento territorial en realidad fuera un parteaguas en el país e impulsara que lo que va creciendo el marco, lo que va a crecer la cartografía, pues sea más ordenado y menos atropellado, como nos ha pasado en algunos espacios? Sí. Fíjate, Efraín, gracias por la pregunta. Es muy interesante, la verdad, y es algo que nos mueve mucho en el instituto. Nos está moviendo mucho. Decirles, para aquellos que han seguido un poco más al INEGI, cuando se crearon los subsistemas, que ya lo referíamos al principio de la presentación, el subsistema de información geográfica y medio ambiente se llamaba así, era el Enigma. Ya saben que acá en el INEGI, dice la vicepresidenta Merodio, la titular de ese subsistema, dice, es que acá en el INEGI a todo le ponemos siglas y todos somos siglas, hasta nosotros mismos, ¿no? O sea, y sí, efectivamente, éramos Enigma, ¿no? Luego después, la Ley General de Asentamientos Humanos, en 2017, en un artículo transitorio, el 14, no se me olvida, 14 transitorio, establece que debe de crearse un nuevo subsistema en el sistema nacional, un quinto subsistema, cosa que no hicimos. La Junta de Gobierno abordó el tema y decidió modificar el entonces ENIMA, y entonces de ahí, como dicen algunos colegas, nos otuizamos, nos volvimos Enigma Otu. Fue cuando se incorporó la materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, lo cual a mí me parece muy prudente. ¿Por qué prudente? Porque de entrada la base de una buena planificación pues es el conocimiento del territorio, y conocer el territorio significa tener cartografía actualizada que me permita tomar mejores decisiones. Entonces yo ya empiezo a dar pista ahí de la respuesta que puedo dar, Efraín. A mí me parece que una de las circunstancias que imperan en este país es desafortunadamente
que dejamos la planificación, y dicho con todo respeto, y discúlpenme si de pronto me paso de flanco, pero el tema es que de pronto la planificación la dejamos en manos del consultor al que le contratamos, ¿no? Para que nos venga a hacer un plan de desarrollo municipal o un plan estatal o un plan regional, ¿no? Y que además, desafortunadamente, la cartera de planificadores ya está muy consolidada luego de pronto las entidades. O sea, sabemos quién se encarga de hacer eso. Pero obviamente esos planificadores hacen uso de la carta topográfica 250.000 para hacer un plan municipal, cuando todos sabemos que una escala 250.000 versus un plan municipal, pues no hacen más. O sea, no tiene nada que ver la escala, cuando sabemos que hay información 250.000. O luego de pronto también nos encontramos con que estamos usando información urbana, cartográfica, tal vez la extraída del marco o de otras fuentes, que no necesariamente la más reciente. Entonces yo creo que aquí el primer paso que tenemos que hacer es reconocer que el país es cambiante y que la información que usamos de base en ese diagrama que yo les ponía y que yo les decía que la primera parte de un desarrollo de un plan municipal es precisamente el diagnóstico, y ese diagnóstico parte del conocimiento del territorio. Lo que necesitamos es partir de información lo más actual posible. Y entonces, bueno, yo les decía, yo tuve la oportunidad de, ya lo leía Efraín ahí cuando hacía un pequeño capitulado de mi currículum. Yo les decía, yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno del estado, precisamente en el área de desarrollo urbano de Nuevo León. Y ahí yo lo que me percaté, teniendo de base el conocimiento del INEGI, me percaté que de pronto los planes estaban abordados con información obsoleta, ¿no? O sea, ese es un punto de partida, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que hacer esas consideraciones, ¿no? ¿Y qué hemos estado haciendo? Bueno, precisamente hoy con la SEDATU estamos buscando, por ejemplo, seguramente ustedes habrán escuchado hablar del SITU. El SITU es el Sistema de Información Territorial Urbano que recientemente la SEDATU publicó, y algo que estamos procurando es que ese sitio esté conectado con las bases de datos del INEGI para que la información esté ahí, y finalmente si esa información que está en el sitio va a transferirse a los estados y a los municipios, que esa es la idea, pues que se transfiera la mejor información posible, ¿no? Para que las decisiones se puedan tomar a priori y no pase como hoy, ¿no? Como vemos, ¿no? Que normalmente, desafortunadamente, hasta que tenemos la bronca de planificación ahí, que además se convierte en bronca social, es que nos empezamos a preocupar por no haber previsto un parque o una zona deportiva, qué sé yo, ¿no? O sea, en fin, o sea, es todo un tema, ¿no? Tienes tu micro apagado. Ah, perdón, pensé que estabas. Sí. Gracias, Claudio. Tienes una pregunta aquí del arquitecto Marcos González, que nos dice que si en el tema del acceso a la información a manzanas específicas, ¿en qué parte de la plataforma se puede acceder y qué nivel de detalle estadístico podemos obtener? Ok, gracias. Sí, y gracias por la pregunta, Marcos. Pues bueno, la información está disponible en la ruta que les compartí ahí en la presentación. Ahora que se las compartan, ahí van a poder entrar. Ahí ustedes pueden descargar los datos, pueden decidir por un estado, por un municipio, además qué capas son las que pueden descargar, ¿no? Y ahí va contenida también la información de manzanas, ¿no? Y en la segunda parte de la pregunta, en lo que se refiere al dato estadístico, pues decirles que ahí evidentemente que hay que recordar que tenemos un principio de reserva y confidencialidad de la información que está regulado además, hay una ley. Hay una ley que no nos permite dar datos nominativos que puedan vincular con una vivienda, ¿no? Ahí habla de unidades de observación y las unidades de observación son las viviendas. Entonces se habla de cuando son menos de 3 viviendas o 3 unidades de observación, ya podemos estar incurriendo en eso, en ese delito, pues, en ese conflicto de lo que ocurre ahí es que pues hay muchas manzanas que efectivamente están asentadas, que tienen asentadas una o dos viviendas. De ahí, justamente por eso, Marcos, es que surge el concepto de AGEPS. Ese es uno de los motivantes del concepto AGEP, ¿no? Para aglutinar a un nivel superior los datos. La información se encuentra disponible a nivel de grupo de manzanas de AGEP. En algunos casos, tú puedes acceder a través de los módulos de transparencia, sabiendo, por supuesto, que el INEGI siempre cuidará, velará por ese principio de confidencialidad de la información. Hay un laboratorio de microdatos también en la página. Ahí ya no soy tan experto en el tema, más bien no soy experto, no lo conozco, pero yo los invitaría a que ahí exploren a través de ese servicio de microdatos en los cuales pueden acceder a datos de una denominación menor, pues, o sea, más próximos a una manzana tal vez. Entiendo, Marcos, es lo que estás buscando, y en el cual, pues, insisto, cuidando esos principios de reserva de datos, te puede ser entregada la información, pero ordinariamente está a nivel de AGEP, es la información pública disponible para todos en los sitios del INEGI.
Muchas gracias, Claudio. Carlos Alan comenta que inclusive él también fue vecino tuyo, que él vivió en Nuevo León también, y dice que vivía en una privada donde tenía tres nombres la vialidad. Y pues sí, esto sucede, pero justamente como tú nos dices, como ciudadanos también podemos participar, somos parte del sistema y podemos reportar esto al instituto para saber que se puede verificar esa privada y dejarla con un solo nombre. Nos han preguntado también sobre la presentación, con gusto se los vamos a compartir, esta exposición y también el video que se graba de esta sesión, también se puede compartir y con gusto al correo donde ustedes se inscribieron para participar, ahí les hacemos llegar la información. Por último, Claudio, yo creo que es importante que tú nos des tu visión de cómo podemos participar nosotros desde acá, desde los estados. Hoy estás compartiendo con los servidores públicos de Durango y cada uno de nosotros somos servidores públicos en diferentes unidades de estado nos acompaña afortunadamente también el equipo de Catastro. ¿Cómo podemos participar desde acá nosotros como unidades de estado, como servidores públicos para mejorar toda esta información del sistema al que todos nos debemos? Yo siempre he insistido, gracias, Brian, de hecho estás tocando ahora sí que la médula espinal de lo que observamos, pues, digamos, a nosotros que nos toca estar coordinando, preparando los operativos censales, en realidad nosotros no los ejecutamos, compañeros, que nos ejecutan son las coordinaciones estatales, no somos nosotros. Acá desde las trincheras de oficinas centrales aquí en Aguascalientes, lo que intentamos es pues que la infraestructura, el recurso humano de que se pueda disponer en los estados, las plataformas de software, de hardware, pues sean las más adecuadas para los propósitos de lo que se está buscando, ¿no? Pero por supuesto que siempre ahí está el tema de la coordinación entre instituciones, o sea, ahí sí me parece que es fundamental. Lo vivimos mucho en términos, yo hice énfasis en catastro a lo largo de la presentación y dije que ya no le iba a mencionar la palabra y ya la volví a mencionar, pero lo cierto es que no solo es el tema de catastro, ¿no? El tema de registros administrativos, miren, va a ser algo que yo creo que nos va a tener que mover en lo futuro. Yo no sé, no le quiero jugar aquí al mago, pero yo veo muy complicado poder seguir haciendo operativos censales como los que venimos haciendo hasta hoy, simplemente por el tema de la inseguridad, y eso por no hablar de los costos. Hacer un censo es carísimo, porque tenemos que recorrer todo el país, entonces nos tenemos que valer de registros administrativos ahí, y cierto es que los registros administrativos no los hemos logrado consolidar todavía en este país. No en todos los temas. Habrá temas que están muy avanzados, sí, pero hay otros que no. Hay otros que no, ¿no? Entonces, ese es un asunto. Deberíamos sí compartir, deberíamos de procurar generar información, buscar que los datos no solamente sean de utilidad para los propósitos que yo tengo, sino para otros, ¿no? Un ejemplo que es muy claro, yo recuerdo a un ex jefe que tuve, por ahí lo recordará muy bien, a Mario Chavarría, cuando empezábamos allá con cartografía censal allá por la década de los 90, se empezó por aquel momento a hablar de una norma técnica de domicilios. Bueno, ni siquiera existía tal vez el concepto de norma técnica. Y me acuerdo que Mario ponía de ejemplo un recibo de CFE, un recibo de agua y un recibo de catastro o de predial. Y veía el domicilio, los tres recibos o los cuatro referidos al mismo predio, pero todos con distinto nombre, con un distinto nombre de calle. Ya no digamos, alguno decía, es que este recibo es de la calle Juárez y el recibo de CFE decía, no, es Avenida Juárez, o sea, no era avenida, ¿no? Y el otro, pues era falta que le pusiera Boulevard, ¿no? Y luego algunos, pues decía Benito Juárez y el otro Benito J y el otro B Juárez y parece que nos gusta complicarnos la historia. ¿Por qué ocurre eso? Porque no usamos los datos. O sea, el día que nos pongamos de acuerdo y nos coordinemos con la información y tengamos base de datos consolidadas, y entonces todo le vamos a llamar Benito Juárez como es, o como la autoridad lo dicte, pues ese día vamos a empezar a facilitar las cosas para el intercambio de la información y para todos va a ser más sencillo, incluso hasta enriquecer nuestra información. Entonces, yo referiría aquí, pues, Efraín, en términos concretos, un asunto de coordinación interinstitucional, de cooperación, de colaboración, o sea, que nos colaboremos la información, como dicen los colombianos, ¿no? Que nos apoyemos Y entonces nosotros que somos autoridades estatales y municipales, creo que sí podemos hacer mucho desde nuestras instancias, ¿no? No importando si la oficina es de catastro o es de desarrollo urbano o es de finanzas, ¿no? Creo que para eso es importante que todos conozcamos de qué información disponemos. Entonces yo por eso vengo a estas reuniones con mucho gusto, porque me gusta que sepan que hay, pues, y que a partir de eso podemos mañana pensar en construir una mejor base de datos
que después puedan servir para otros propósitos más allá de los míos, ¿no? Que por supuesto, esos nadie los va a reclamar, ¿no? Pues muchísimas gracias, estimado Claudio. El tiempo se nos ha agotado. Te hemos explotado bien la hora y media que nos pusiste. Muy agradecido contigo, con todo el equipo que ha hecho posible esta sesión. Y bueno, recordarles a nuestra audiencia que seguramente estamos rodeados de servidores públicos que van a participar en el FEGEM. Todavía tenemos pendiente que algunos se registren. Es muy importante que hagan eso porque en esa medida podremos ya asegurar los espacios. La licenciada Mireya nos ha hecho mucho énfasis a nivel nacional de que en esa medida vamos a poder corroborar la participación de todos y si ustedes nos ayudan, porque nosotros somos sede, entonces creo que nosotros tenemos que ir a la cabeza en esto, vamos a estarles haciendo unas llamadas telefónicas desde antier empezamos, así es que por favor ténganos paciencia, pero ayúdenos a que ya todos estén registrados para que pueda, la licenciada Mireya pueda organizarse y saber cuántos espacios más nos va a asignar a Durango para poder participar. Así es que un abrazo a todas y todos. Muy agradecido. Tuviste un foro de 122 conexiones hechas, mi estimado Claudio, y así es que seguramente te haremos llegar las estadísticas de la participación. Ahí hay una mano levantada de Mireya. Adelante, Mireya. La verdad es que solamente quería mandarte unos aplausos, pero creo que me equivoqué. Quiero decirles que aquí en el INEGI usamos Teams, entonces, pues usamos poco Zoom y no soy tan experta. Pero bueno, aprovecho para decir que gracias por el anuncio. Ya casi es el FEGEM, así es que estamos muy emocionados y muchas gracias a Sergio y a la Coordinación General de Gestión Gubernamental y a todos ustedes por recibirnos y hospedarnos. Muchas gracias por sus atenciones. Maestro, si se me permitieran un comentario muy rápido, nada más, Sí. favor de, si fueran tan amables, les acabo de compartir ahí en el chat de la sesión. Ah. Es la liga donde también, aparte de la amabilidad del maestro Efraín de poder mandar el video de las sesiones, es la liga de nuestra página de planeación, donde pueden encontrar todas las sesiones anteriores, desde la 1 hasta la 5, que fue la de la semana pasada. En breve se agregará la de hoy, para que puedan acceder a los videos que están ya posteados en YouTube y que puedan también ponerse al día con los temas tan interesantes que han promovido desde INEGI y también que hemos tenido a bien colaborar en su elección para hacer una distribución estratégica de este seguimiento de temas para ustedes como enlaces de municipios y de dependencias del Estado, entre otros organismos. Está ahí en la página. Y como último, nada más, maestro, pedirles que puedan activar sus cámaras. También estamos haciendo un compilado de capturas de pantalla al final de cada sesión para el tema de las constancias. Es muy importante que se registren y haremos un seguimiento puntual a los enlaces que se han conectado a las otras 5 sesiones y que se han registrado al formulario que creó la Coordinación Estatal de INEGI para la promoción de estas constancias de participación que estará generando el gobierno del Estado de Durango. Gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, gracias por complementar esto. Nos hacen una pregunta de que ¿cuándo va a ser la sesión? Ya contestamos en el chat. La sesión que íbamos a tener el jueves 26 la haremos el día martes 31 de octubre a la misma hora, 11 de la mañana, nos estaremos conectando para el cierre de la sesión. Ahí seguramente tanto el gobierno del Estado a lo mejor nos acompañará, a ver si nuestro jefe ahí, mire, lo convences para ver si nos acompaña en este cierre, que haga la sesión de cierre y que nos acompañe para darle algunos datos de cómo nos fue. Y entonces, pues estamos en contacto. Esta liga que ya les compartió el maestro Sergio es para que también sea otra posibilidad para acceder a los videos y a las presentaciones que hemos tenido. Que tengan un excelente jueves. Saludos a todas y todas. No olviden prender sus cámaras para que nos pueda tomar una autoselfie ahí el maestro Sergio a todos. Gracias. Buen día. Buenos días. Gracias, buen día. Gracias. Sí, nos vemos entonces el día 19. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Hasta luego.
Sí.